formando, por ejemplo, la Alianza Nacional del Pueblo, después la Vanguardia Nacional del Pueblo, Vanguardia Nacional Marxista, y cercanos a la década de los 60 encontramos a Enrique Sepúlveda en la Vanguardia Revolucionaria Marxista. ¿Qué es la Vanguardia Revolucionaria Marxista? Es una mezcla, es una unión de distintas visiones del marxismo revolucionario, tradiciones del marxismo revolucionario, donde encontramos, además de la figura de Enrique Sepúlveda, ex militantes del Partido Comunista que habían sido separados o que se habían separado de la institución en la década del 50, producto de lo que se denominó el reynosismo. Brevemente, ¿qué es lo que es el reynosismo? Luis Reynoso, secretario de organización del Partido Comunista, cuando se produce la dictación de la ley maldita, donde se ilegaliza el Partido Comunista, el partido adopta una medida en torno a seguir bajo la legalidad, revirtiendo esta denominada ley. ¿Qué es lo que estipula Luis Reynoso? Hay que realizar un camino insurreccionario. A los seguidores de Luis Reynoso se les conoce como reynosistas. Luis Reynoso es expulsado del Partido Comunista y en la década del 50 crea una pequeña organización, y los seguidores de Luis Reynoso después van a decantar en la Vanguardia Revolucionaria Marxista. ¿Quiénes también están en la Vanguardia Revolucionaria Marxista? Antiguos militantes de las juventudes comunistas, que en la década del 50, fundamentalmente, y para ser más preciso, el 57, discrepan de la labor del Partido Comunista en torno a las protestas callejeras del 57, abril del 57. Se crea un movimiento, 2 de abril del 57, y algunos son disidentes y otros son separados de la organización, y también decantan en la Vanguardia Revolucionaria Marxista. Y a partir del 64-63 también van a ingresar a la Vanguardia Revolucionaria Marxista algunos jóvenes militantes del Partido Socialista, entre los que encontramos al más quizás famoso Miguel Enríquez, Bautista Banchowen, Edgardo Condesa. Ya, me acuerdo. Esa es la Vanguardia Revolucionaria Marxista, 64. Un alto influjo y una alta influencia de la Revolución Cubana, claramente. Si me siguen un poco la historia que he contado, tenemos a Enrique Sepúlveda, que viene de la década del 30, trotskista, que deambuló por distintas organizaciones nacional revolucionarias, que se encuentra con Miguel Enríquez en 64, en esta organización Vanguardia Revolucionaria Marxista. Por el otro lado, ¿qué pasa con los más cercanos a la línea trotskista y los miembros del POR? Humberto Valenzuela. El 64 deciden disolver el POR y integrar militantes de otras tendencias, y se crea el Partido Socialista Popular, que tiene las mismas siglas del Partido Socialista que en algún momento se dividió, pero que este es claramente trotskista. Ahí vuelve Oscar Weiss, que se había integrado al Partido Socialista, y que en la década del 60 sale del Partido Socialista y vuelve a reencontrarse. ¿Quiénes son los que convocan finalmente a la formación del MIR? La Vanguardia Revolucionaria Marxista y el Partido Socialista Popular, que es el POR. Y por último, Gabriel Smirnov. ¿Quién es Gabriel Smirnov? Que forma parte de esta Secretaría Nacional. Él es de tendencia pro-China, forma el grupo Espartaco, junto con otros integrantes, que se alían un poco a las figuras del Partido Comunista Chino en la división entre la Unión Soviética y el Partido Comunista del 63-64. De ahí viene Gabriel Smirnov. Como ustedes se podrán imaginar, una amplia gama de personajes dentro de este primer Secretariado Nacional. Y la figura de Clotario Blest también es importante. Los jóvenes militantes que llegaban a este primer congreso veían entre las figuras a Clotario Blest, que venía desde el 60 formando instancias de convergencia fundamentalmente del mundo sindicalista. Él tiene una pequeña organización que se llama Movimiento de Fuerzas Revolucionarias, que es muy parecido a la sigla del MIR. Para cerrar, ¿qué empuja a la formación del MIR? Primero, claramente, la Revolución Cubana. Y aquí quiero agregar un elemento que no es el sector exclusivamente vinculado a Miguel Enríquez, el que está influenciado, estimulado y cercano a todo lo que se puede conformar como la teoría de la Revolución Cubana. Son los trotskistas, son los sindicalistas. Clotario Blest viaja a Cuba después de producir la Revolución Cubana en el encuentro de juventudes
latinoamericana. Creo que el Che Guevara le dice es el más joven de entre todos los exponentes, a Plotario Blesa. Por lo tanto, esta figura de que la Revolución Cubana solamente fue atrayente para un sector juvenil y un sector rebelde vinculado al movimiento universitario no es tan real. Esto se ve, por ejemplo, en la revista teórica que tuvo el MIR entre el 65 y el 67, que es una revista fundamentalmente de estos cuadros antiguos. El MIR tuvo una revista teórica que es la revista Estrategia, donde aparecen numerosos artículos sobre la revolución, y no solamente la revolución cubana, la revolución de guerrilla en toda Latinoamérica. La revolución cubana es importante dentro del proceso de formación del MIR. Y lo segundo, la derrota del FRAP, el 64 con la elección de Allende. Una enorme cantidad de fuerzas de la izquierda revolucionaria apoyaban a Allende en la elección del 64. Con la derrota del FRAP se opta por un camino mucho más revolucionario, mucho más extremo y claramente en un camino insurreccional. Y para cerrar, ahora sí, hay un importante aporte en torno al pensamiento estructural sobre Latinoamérica, que se discutió en la mesa anterior, en torno a América Latina, feudal o capitalista. Esto lo trae Luis Vitale. Luis Vitale es uno de los pensadores que ya venía estructurando esta forma de analizar la estructura económica de América Latina, y que se encuentra ya en el MIR con André Gundelfrank, clásico de la teoría de la dependencia, y Raul Mauro Marini, que es brasileño y que participa en el MIR, o sea, están ahí en la discusión teórica. La investigación y la parte que quiero exponer dura hasta el 67. ¿Por qué el 67? El 67 se realiza el segundo o tercer congreso del MIR, donde se produce el cambio generacional y el cambio en la dirección. Deja la Secretaría Nacional y la Secretaría General Enrique Sepúlveda, con él se va Oscar Báez, con él se va Humberto Valenzuela, y asume recién la Secretaría Miguel Enríquez. Se ha hablado que hay una especie de golpe de Estado, que Miguel Enríquez venía llegando de un congreso en Cuba, que hay una... según la investigación que yo he hecho y según los relatos de gente que participó en ese congreso, básicamente esto estaba pactado, esto estaba arreglado, y Enrique Sepúlveda, como habrán un poco seguido la historia, deja el MIR, así como deja otras tantas organizaciones revolucionarias, y su intervención en el MIR es una de las de los procesos de reagrupación y convergencia. Para cerrar, ahora sí, lo que me interesa a mí y lo que me interesa exponer un poco a modo de discusión y pregunta es tratar de ir un poco más allá en torno al análisis de las organizaciones revolucionarias, más allá de la militancia, y tratar de adentrarse en la estructura teórico-política que conforma este movimiento. Yo en una parte de la tesis hablo de que el MIR nace maduro, teóricamente, no es una conformación de jóvenes universitarios, viene, como se ha podido expresar, de una formación por lo menos de la década 30, 40. Eso, gracias.